Hoy en nuestra sección de técnicas tenemos estos preciosos cordones. Son dos motivos, dos formas diferentes de hacer cordones y los dos bonitos. Los dos son clásicos. Ya muchos los que tejemos ya los conocemos, pero como siempre digo, hay gente que se inicia en el crochet y estas cositas, pequeños detalles, tips, recién ahora los está aprendiendo, así que con muchísimo placer vamos a hacer estas bellezas. Voy a comenzar con estos. Este lo vamos a dejar para luego. Estos son unos cordones muy bonitos que se hacen como tubular. Y lo que les quería mostrar aquí son 3 tamaños. Yo lo hice la muestra con una lanita medianamente gruesita de 3 milímetros, 2 milímetros y medio alguna. Entonces queda muy bonito. Los podemos utilizar en infinidad de proyectos, como cinturones, como bordes, porque si nosotros unimos cosiendo esto a un borde queda muy bonito, como correas para los bolsos. Bueno, ideas hay un montón para aplicarlos y quedan realmente preciosos. Nosotros tenemos un trabajo muy bonito, un muñeco hecho con estos cordoncitos y quedan fantásticos. Bueno, vamos a comenzar con este que es más pequeño, con esta muestra, y voy a traer mi material. Ven, yo aquí tengo un poquito de lana de un grosor medio, serán 2 milímetros y medio a 3 para hacer esta muestra. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? La lana que viene del ovillo siempre tiene que estar floja, o sea que nosotros saquemos un buen tramo y la tenemos que mantener flojita, que no tire cuando nosotros estamos tejiendo, y ahora les explico por qué. A esta la voy a tejer con una aguja de 4.5 milímetros. Es bastante gruesita para tejer mucho más cómodo. Y estos cordones quedan lindos con un material grueso. Igual con hilo muy finito quedan divinos para bijú. A tener en cuenta porque también hacemos bijú y esto va a venir muy bien. Bueno, vamos a comenzar con una cadenita. Yo las cadenitas las hago de esta forma. Dejo una colita ahí, enrosco en mi dedo suave, sin apretar, sino suave, y dejo que la otra hebra caiga por detrás. Paso mi aguja y voy a buscar esa hebra que dejé por detrás, la engancho y la traigo. Retiro mi dedo y ajusto. Esta es mi manera de hacer las cadenitas, que también en esta sección de técnicas lo mostramos en los primeros videos. Bueno, la cadenita siempre tiene que quedar floja en la aguja, no la apretemos. Entonces vamos a tejer mucho mejor. Vamos a hacer 1, 2, 3 cadenitas para este cordoncito, el más finito. Esta lazada que me queda última la voy a utilizar como mi primer punto. Voy a entrar la aguja en la segunda cadena viniendo hacia atrás. Vuelvo a tomar una lazada y la estiro más o menos de la misma altura, tiene que quedar ahí. Y vuelvo a la última cadenita, tomo otra lazada y también la sostengo en la misma altura. ¿Qué tiene de importante este cordoncito? Que nosotros tenemos con esta mano presionar esas 3 lazadas. Con la aguja las emparejamos, pero es muy importante presionar, y sobre todo el último punto, que es el que sostiene la hebra de nuestro ovillo. Entonces vamos a presionar esos puntitos, porque yo ahora voy a retirar mi aguja. Me quedo con la primera y vamos a empezar a tejer desde la primera, segunda y tercer punto, así. Entonces, por eso yo tengo que presionar con mi dedo para que no se me vayan a escapar, ¿sí? Entonces, la hebra me queda de este lado, porque esta fue la última lazada. Voy a pasar la aguja, voy en búsqueda de esa hebra y hago una lazadita nueva. Entro en el segundo punto, tomo una lazada y la sostengo en la aguja. Entro en el último, tomo una lazada y la sostengo. Ahí recuperé los 3 puntitos, las 3 lazadas. Suelto y vuelvo a presionar con el dedo, que no se me vayan a escapar. Entonces retiro nuevamente la aguja, me quedo con la primera
y vuelvo a repetir ese movimiento. Hago una lazada, entro en la segunda lazada, entro en la tercera lazada. Una vez que los tengo aquí en la aguja, recién ahí suelto y vuelvo a presionar bien pegadito a donde están mis lazaditas, ahí. Pero sobre todo este último, porque al mover este hilo es muy probable que se pueda escapar este. Entonces nosotros nos aseguramos de ajustar ahí, recién ahí suelto mi aguja, ¿sí? Vuelvo de nuevo a comenzar. Tomo hebra, una lazada, entro en el segundo, tomo hebra, otra lazada y por último recupero las 3 lazadas y así. Una vez que van tejiendo y van practicando, esto se hace muy rápido y la verdad que vale la pena. Es un cordón precioso. Ven, yo ahí lo voy soltando, ya dejo mi aguja en el último, porque una vez que tomamos ritmo, para tejer este cordón se hace mucho más simple. Y miren qué bonito que queda. Ustedes fíjense que yo sujeto, no suelto para nada esas 3 lazadas cuando las tengo presionando aquí con mi dedo, porque se pueden escapar. Si se escapan no hay ningún problema. Podemos destejer 1 o 2 hileras y los recuperamos nuevamente, no pasa nada. No es que se nos va a arruinar todo el tejido. Pero si nosotros tenemos esa constancia de ir ajustando a medida que vamos elevando este tejido, miren qué bonito que queda. Bueno, ¿qué les quiero mostrar? Cuando lo tejemos queda así, queda como flojito y más plano. Pero cuando terminamos con esta muestra, nosotros lo vamos a estirar y ahí se forma tubular. Y miren qué bonito que queda. Queda como este, ¿ven? Se hace como tubular. Para cerrarlo, bueno, simplemente yo tomo una hebra, esta es mi forma de cerrarlo, paso por las 3 lazadas y como siempre hago una cadenita que va a ser mi nudo. Tiro y ajusto. Entonces, una vez que estiramos este tejido, solito se forma como si fuese un tubito. Miren qué bonito que queda. Si quieren hacer bijú, pulseras, collares, cinturones, miren qué lindo que queda este cordoncito. ¿Qué tiene de diferencia este y este con el cordón? Simplemente una cadena más. Este es de 4 y este es de 5. Miren cómo se va formando. Hacemos exactamente lo mismo que hicimos con este de 3 cadenitas. Este es de 4 y este es de 5. Les voy a mostrar apenas con el de 4 cadenas. Les hago una pequeña muestra para que vean que es exactamente lo mismo. Repetimos. Hacemos la primera cadena. Ahí. Ajusto. Pero siempre dejando flojo. Y en el anterior hicimos 3 cadenitas. En este vamos a hacer 4. ¿Ven? 1, 2, 3, 4. Me queda ya una lazada, la primera lazada en la aguja. Esta va a corresponder al cuarto punto. Entonces, entro al lado, la segunda lazada, entro al lado, tercera lazada y entro al último, cuarta lazada. Y acá comienza el tejido. Esto sí, siempre tiene que estar flojito, siempre. Y comenzamos a hacer exactamente lo que hicimos con el de 3 cadenitas. Y el de 5 es hacer una cadenita más, es repetir lo mismo, ¿eh? Miren, aprieto, saco la aguja, me quedo con el último o el primero del lado de la aguja, hago una lazada, entro al segundo, 2 lazadas, 3 lazadas y 4. ¿Ven? Entonces queda un poquito más grueso el cordón. Y si la lana es un poquito más gruesa, obviamente va a quedar más gruesito aún el cordoncito. Entonces retiro y comienzo de nuevo desde el primero y voy sacando lazaditas. Miren ahí y la última. Corro mi dedo, aprieto y repito exactamente lo mismo. Con el de 5 es igual. Ven que acá tenemos 4 puntos. Bueno, el de 5 serían 5. Y ahí se hace más grueso. Cuando nosotros, todavía es cortito, pero cuando nosotros lo estiramos solito, toma esa formita así como tubular.
y queda muy muy bonito. Bueno, es un cordón muy fácil, muy simple y la verdad queda precioso. Y estas las que hice hoy. Este es el de 4, el de 5 cadenas y el de 3 cadenitas. Bueno, ahora vamos a hacer el otro cordón que también es muy bonito y también para bijú queda divino y ya se los muestro. Bueno, este cordón divino, que es más cuadradito, ya no es tubular, tiene como una forma más cuadradita. Este es el mismo en un solo tono y este combinado que queda realmente precioso. Miren qué bonito para hacer bijú, es divino. Esta es una lana un pelín más fina y queda bonito también, miren. Qué bonito para hacerlo en 2 colores. Bueno, vamos a hacer la muestra en 2 colores. Voy a correr un poquito ahí y acá tengo. Vamos a hacer lo mismo con la cadenita inicial. Vamos a hacer así. Los ponemos así en paralelo. Enroscamos suavemente. Paso mi aguja y traigo las 2 hebras juntas. Ahí. Ajusto. Ahí. Formo la cadenita inicial y los acomodo. ¿Ven? Ahí. Entonces, vamos a tejer con el amarillo, el fucsia está de este lado y el amarillo por detrás. Voy a tejer con el amarillo. Acá tengo las colitas de inicio y este va a quedar de este lado de mi mano, miren, ahí. Y con este voy a tejer. Entonces vamos a comenzar. Este anillito tiene que quedar flojo, siempre flojo en la aguja. Voy a pasar mi aguja de atrás hacia adelante, ahí. Miren, repito. Esta es la hebra que queda aquí delante de mi mano. Paso la aguja de atrás, vengo de atrás y la envuelvo ahí. ¿Ven? Y voy en búsqueda del amarillo con una lazada y tejo mi primer punto. Ahí. ¿Ven? Voy de nuevo a buscar la lazada ahí, cruzando el hilo fucsia por debajo. Miren, mi aguja pasa por detrás hacia adelante. Mantengo este arito a la misma altura que el que tengo en la aguja. ¿Ven? Y recién ahí busco hebra y cierro el punto. Ahí. Y lo vamos formando en 2 colores este cordoncito. Va de nuevo. Paso mi aguja por debajo del fucsia, busco el amarillo, los tengo a los dos alineados. Este tiene que quedar flojito, no tiene que quedar tenso el fucsia. Y cierro mi punto. Miren qué fácil y qué bonito, queda realmente precioso. Paso mi aguja, estiro, busco la lazada en amarillo y cierro el punto. Y así, a medida que lo vamos elevando al cordón, que lo vamos haciendo más largo, les puedo asegurar que es súper fácil. Engancho y cierro. Engancho, ahí. Siempre tienen que tener en cuenta de que esta hebra tiene que quedar a la misma altura que este. Y siempre flojito, no tenso ni apretado, porque si no va a empezar a ajustarse y no va a quedar bien el cordoncito. Pero como todo es una cuestión de práctica, obviamente. Pero miren qué simple que es. Engancho y cierro. Engancho y cierro. Súper fácil. Ahí. Miren qué bonito. Si lo queremos hacer en un solo color, también lo podemos hacer y queda fantástico. Miren qué lindo. Divino. Me encanta. ¿Cómo lo cerramos? Soltamos las hebras, tomamos una lazada y hacemos una cadena con los dos colores juntos. Tiramos y ajustamos. Muy simple. Ahí. Y nos queda el cordoncito hecho de 2 colores. Miren qué bonito. Y qué fácil. Miren, les voy a mostrar con un solo color cómo está este. Miren qué bonito que queda y bien cuadraditos. Quedan preciosos. Bueno, para un solo color, yo voy a utilizar un solo ovillo, pero ustedes si no tienen un ovillito así, bueno, se agarran 2 ovillitos pequeños y juntan las 2 hebras. Y hacemos exactamente lo mismo, miren.
enrosco en mi dedo para hacer mi cadenita, mi primer cadena, ahí, y ajusto. Elijo una de las hebras, que es la que va a estar en mi mano aquí, y la otra por detrás, que es la que va a tejer. Entonces, ahí va de nuevo. Levanto con mi aguja, ahí, engancho y cierro el primer punto. Engancho y cierro. Engancho y lo elevo con la aguja porque tiene que tener la misma distancia que el arito, que el punto que tenemos sobre la aguja. Y cierro. Ahí, engancho, ven que lo elevo y tomo la hebra de atrás y cierro el punto. Tomo la hebra de atrás y cierro. Es una cuestión de práctica. No saben qué cancheras se van a poner porque esto va rapidísimo. Y van a poder hacer cordones de todos los colores que puedan y que tengan. Y realmente van en todas partes. Para sujetadores de cortinas, para bordes de almohadones. Bueno, ustedes me dirán alguna idea, seguro que nos van a compartir, como siempre, ideas bonitas. Miren qué bonito que queda. Y recuerden que para cerrarlo, suelto las dos hebras y hago una cadenita con las dos. Con las dos. Tiro, ajusto y ya tenemos cerrado el cordoncito. ¿Qué les parece? Súper fácil. Miren qué bonitos que quedan. Realmente divinos, divinos, divinos. Bueno, aquí hay varios colores y son dos modelos de cordones y con distintos grosores. Miren qué belleza y qué trabajo tan simple. Espero que les haya gustado y que practiquen, que hagan muchas cosas bonitas con estos cordones que van para un montón de ideas.